para este problema? Mire, primero que nada yo agradezco ante esta oportunidad que nos dan. No es que no tuvieran profesores, lo que pasa es que es una escuela de nueva creación. Nosotros ya fuimos gestores de llevar las aulas móviles que tenemos ahí, ya tenemos el mobiliario. Acabo de platicar con la compañera de sindicato y nos estoy informando que ya el día de mañana están aquí las personas. En cuanto nos lleguen, nosotros vamos a ser los primeros en presentar a nuestros padres de familia, a los maestros, para que se dé la atención debida. Esto es por logística, a veces un cambio genera otros días tantos. Bueno, y estas regiones ya vienen los maestros de las regiones, viene uno del Pichagüe, viene uno del Vergel y viene otro de Jiménez. Nada más la cuestión es la logística, ya se les presentó. Yo les pido a los padres de familia un poco de comprensión. Esto es porque los maestros tienen sus derechos en antigüedades y bueno, hay que respetarlos. Ya está solucionado. Afortunadamente yo creo que ya estaremos en condiciones el día de mañana de llevarlos a la escuela. En cuanto nos lleguen, nosotros nos vamos a presentar a la escuela con forma de vida para que esto se regularice de manera normal. En ese sentido, ¿cuántos maestros se requieren para poder atender? Mire, ahorita nos van a llegar 3 maestros por la cantidad de alumnos que se tienen. Se tiene contemplado hasta 289, pero conforme vaya avanzando el ciclo y vayan presentando más alumnos, nosotros vamos a estar solicitando los maestros que se requieran. No podemos hacer una escuela de nueva creación con los 6 grupos porque no tenemos la cantidad de alumnos. La situación es, teniendo los alumnos vamos a pedir los maestros. Hay regiones que todavía están batallando también con esta situación porque son niños que migran de una colonia a otra o de una ciudad a otra. Y espero que nos entiendan, no es porque uno quiera contar mentiras, sino que estas cuestiones son por reglamento y se tienen que ver derechos y antigüedades de los compañeros. Profe, el día de hoy un evento en el Tecnológico de Parral. Tenemos el evento del Foro Educativo, ahorita se está atendiendo allá también por parte de servicios educativos. Esto es importante porque va a bajar esta información a todas las bases. En estos momentos se está desarrollando el Foro Educativo en el Tecnológico de Parral. ¿De qué se trata este foro? Es un análisis de lo que se está viendo con la reforma educativa y que esto se permea hacia las bases. Precisamente están nuestros compañeros directivos de los niveles de secundarias, técnicas y generales. De toda la región. De la región.